Hola, muy bienvenidos una vez más a este estudio del Camino a Cristo. Estamos en el capítulo número 10 y muchas gracias por seguirnos acompañando. Sabemos de que hemos tenido vamos a llamarle vacación, ¿no? Vacación. Pero estamos de regreso para aquí traerle el Camino a Cristo a ustedes. El título de hoy se titula Más allá del intelecto humano. Ya da mucho que pensar ya. Ya. Ya es algo que no está en nosotros. Sí. Va mucho más allá. Es como el espíritu, diremos. Sí, y como que te da así como que la impresión de que Dios da la capacidad para que el humano sea, vamos a llamarle inteligente. Exactamente, sí. Va mucho más allá. Sí, Va más allá de un pensamiento, quizás. sí, puede Es algo ser. del corazón, Ujú. diría yo. Sí, claro. Y pues para comenzar, como siempre lo hacemos, es siempre con una oración. Así que los invitamos a que inclinen su rostro y nos acompañen en la oración. Querido Señor, te damos una vez más gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, bendiciéndonos en cada instante, Señor. Queremos aprender más de ti y queremos saber de las maravillas que tú tienes para nosotros, de la sabiduría, Señor, y el entendimiento que tú estás tratando de decirnos a través del estudio, Señor, de tu palabra. En esta tarde, Señor, te pedimos de que tú nos acompañes y que estés con nosotros siempre en este estudio. Todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oye, estábamos hablando del intelecto humano. Dicen, y para aquellos que nos están viendo, que el ser humano no usa ni el 10% de su capacidad. Exactamente. ¿Qué fuera si nosotros usáramos ya ni el 100, el 50% de nuestra capacidad? Imagínate las cosas que se podrían hacer, los avances y todo. Eh, Pienso yo que el tema más allá del intelecto humano, creo yo que sería pues de algo que va más allá de no tanto de la mente, tiene que ser algo espiritual, algo del Claro. corazón, algo que no está en nosotros, algo que te pone Dios en el camino a ti. Eh, a veces nosotros leemos las escrituras y las interpretamos de maneras diferentes que otras personas, porque el Espíritu Santo está ahí, el Espíritu Santo está contigo y Él sabe que no puede ser, como te lo diría, no puede ser lo mismo para ti que para otra persona, Claro. siendo el mismo propósito, porque Él sabe, como lo hablamos, Él sabe tus experiencias, lo que has vivido, y Él va a ver eso, el Espíritu te conlleva eso, Él te hace leer e entender la palabra a la conveniencia que sea para ti, o sea, a lo que te haga acercar más a Cristo Jesús. Y fíjate, comienza el capítulo con algo muy interesante. Dice, son muchas las maneras en que Dios procura dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. Y lo hemos estado viendo a medida que hemos estado estudiando el libro El Camino a Cristo, Sí. que de una forma o de otra, Cristo siempre se ha tratado de revelar, ¿no? Y se reveló con Abraham, con Samuel, con cuántos miles y miles de seres humanos se ha revelado, e incluso hoy en día a medida que hemos leído, que estamos leyendo su palabra, Cristo se revela en su amor y va revelando cuál es el propósito que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Exacto. Yo creo, Marta, que eso está como en el día a día, que cuando nosotros vemos el cielo, los árboles, los animales, la ternura de aquel pajarito chiquitico que no tiene ninguna maldad, ¿verdad? Yo pienso que todo eso Dios nos lo hace ver diariamente y quizás lo hagamos pasar por desapercibido, quizás pasa porque ya
O sea, está ahí. Eso está ahí, siempre, todos los días va a estar ahí, ¿verdad? Pero tú al entender lo grande y maravilloso que es nuestro Señor, te das cuenta de todas esas cosas que ves diariamente de su creación. Y wow, qué significante, qué importante es para nosotros eso. Y darse cuenta, Marta, de todas las cosas que Él hizo por nosotros. Ejemplo, en eso está en los cielos, los mares, tantas cosas bonitas que tenemos, que quizás las hacemos a un lado porque todos los días las vemos. Ya es algo como rutinario, pero no es así, man. Es algo que son cosas que Dios nos dio a nosotros y son bellezas que debemos contemplar. Y fíjate, y estás mencionando eso y estoy viendo que dice, si creyéramos esto de todo corazón, evitaríamos toda ansiedad innecesaria, perdón. Aun cuando lo vemos, como dices tú, es que ya está nuestro ojo como acostumbrado a estar viendo de la naturaleza, ¿no? Pero si nos ponemos a percibir el grande amor que Dios para el ser humano, nos daríamos cuenta que las flores, el cielo, el oxígeno que respiramos no está hecho nada más porque sí, ¿no? Todo, Marta. Todo. Está hecho todo calculado hasta la diminuta de molécula. Está hecho todo con un propósito y todo fue por amor. Y fíjate tú que lo que estás diciendo, hasta lo más mínimo, es lo más grande. Porque quizás sin aquellas cosas no estaríamos como estamos. No sería como algo tan, como le digo, no sería como una belleza. Algo más mínimo, las moléculas, las cosas más pequeñas que ni siquiera vemos, nos hace tan, bueno, a mí me hace tan feliz y tan contento de que Él se fijó en cada cosa para nosotros. Es tanto el amor que Él tiene hacia nosotros. Sí, y fíjate que vemos el amor de Dios, pero el Creador ama la belleza. Y dice, Él ama la belleza. Y más que cualquier atractivo externo, Él ama la belleza del carácter y anhela que cultivemos la pureza y sencillez, las sutiles bellezas que adornan las flores. Si vemos las flores, decimos, oh, qué bellas. Y a veces que dice, ay, qué simple se ve esa flor, pero la hueles y en su olor despide una fragancia que te llena y dices tú, qué rico huele. Y de la misma forma, Dios dice, qué hermoso hice a esta mujer o a este hombre, lo que sea, pero mucho más que eso, su carácter. Exacto. Quizás yo creo que se refiere más como a la belleza, pues Él ama la belleza, sí, adora eso, pues, pero creo que la contraparte también la ama, porque si nos vamos nosotros a las personas, hay personas que están en un vacío, hay personas que no se sienten bien, están en profundidades, en drogas, en lo que sea, ¿verdad? Y Él ama a esas personas también y lo lleva a ser una persona bella y hermosa porque es lo que Él quiere para nosotros. Sí, siempre y cuando esa persona, claro, se quiera dejar guiar por el espíritu, ¿no? Me hace recordar de una película, no me recuerdo quiénes son los actores, pero habla sobre la belleza interior de aquellos jóvenes que están viendo, se han de acordar de la película, de que la persona solo veía el exterior, ¿no? Y luego después, después de una serie de cosas, nomás solo podía ver el interior de la persona. Y por muy hermosa físicamente que fuera la persona, si tenía un carácter feo, la hacía ver fea. Y yo creo que más o menos así es. Por muy hermosa que sea una persona, si no tiene un carácter de semejante al de Cristo, por muy hermoso que una persona pueda ser, es feo. Sí, hay mucha maldad. Acuérdate que el enemigo también actúa en esto. Y él no quiere que tú seas salvo, que tú seas parte de Cristo Jesús, que eso sea parte de Dios. Pero nosotros como cristianos deberíamos de ayudar a esas personas. Deberíamos de que quizás
eh, el maligno está haciendo lo posible para que esa persona no le veamos el lado positivo y el lado bello de ella, Claro. nosotros como cristianos deberíamos ayudar a esa persona, quizás con una bendición, tendiéndole la mano o Ujú, lo que sea, ujú. unas palabras. Sí, claro. Y a medida que estamos estudiando, eh, Cristo va moldeando nuestro carácter Sí. para ser semejante y hermoso, tal como Él nos formó mucho antes de la caída, ¿no? Y dice aquí que dice, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Wow. Qué bonito es pensar y meditar que Dios ha preparado algo mucho más hermoso de lo que yo me pueda imaginar. O sea, A veces nosotros, disculpa que te interrumpa, ujú, Marta, a veces yo soy de las personas que dice, yo tengo este plan, voy a hacer esto, voy a hacer esto y voy a hacer lo otro, ¿verdad? ujú, Pero los planes de Dios para nosotros son muchos mejores. Que digo yo quiero hacer esto, pero que sea su voluntad. ujú. Si el Señor no quiere que ese sea el camino, es su voluntad, yo la acepto. Sí, o Y, como dicen, y ni aunque quiera uno, la fuerza no va a no, encajar. no va a encajar, exacto. Entonces es la voluntad de Dios, Marta. Cuando tú aceptas esa voluntad del Todopoderoso, Él va a entender que, no es que va a entender, Él ya sabe qué es lo mejor para ti. Y Ujú. tú vas a entender que Dios lo quiso de esa manera porque es lo mejor para ti. Sí, y me hace pensar en una imagen que la pueden estar viendo ahorita en pantalla, de cuando Dios está una niña, ¿no? Tiene un osito y Dios le dice, dame ese oso, pero por atrás tiene un mega osote y es solo confiar en que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Entonces, si yo cedo esa voluntad o eso que Dios me está pidiendo que le ceda, ¿no? Dios tiene algo mucho, 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 mucho más Mucho grande. más grande. Sí, pero Ujú, eso lo aprendemos a través del tiempo, a través de tener fe con Él. ujú, No es algo porque yo soy el primero que lo digo. Yo tenía mis planes y a veces no me salían y yo me molestaba, mm, ¿verdad? Pero a través de la fe que estoy teniendo con Cristo Jesús, con Dios, yo sé que son sus planes son mejores para mí. Como ujú, dices tú, va a estar ese osito pequeño ujú, quitándotelo y atrás te tiene el oso grandísimo ese, ujú, ¿verdad? ujú. Bueno, así han venido las bendiciones en mi vida y yo le doy gracias a Dios por todo. Amén. Hace poco me estabas contando a mí y a mi familia de tu travesía Sí. y es algo impactante escuchar tu historia, ¿no? Cómo saliste de Venezuela y has llegado aquí y tu travesía. Y digo yo, es que no puede haber de otra. Dios, a medida que ibas caminando, Dios te trajo aquí por un propósito y no puede haber otra más que Dios te estaba protegiendo a ti y a tus amigos y a tu hermano, ¿no? En el camino porque hay un propósito y Sí, aún tiene más para ti, aún cuando hemos visto el cambio que has hecho desde que llegaste hasta aquí, pero Dios tiene aún un propósito mucho más grande que creo que todavía no lo hemos visto desarrollarse ni hemos visto lo que Dios tiene para ti, pero creo que de esa misma forma como lo ha hecho contigo, lo tiene para cada uno de aquellos que con el corazón humilde desean entregarle todo a Dios sin pensar que Dios a lo mejor tiene un oso mega grande, ¿no? no, no, no. Pero dices tú, voy a confiar ciegamente en lo que Dios tiene preparado y vamos con todo, como dicen. Sí, exactamente. Cuando tú no tienes nada, como te digo, cuando tú no tienes nada, así que yo voy a hacer esto por esto. No, 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 no. En los caminos de Dios no funciona así. Ujú, Porque si tú vas a hacer algo por X persona o algo en tu vida positivo para la gloria de Dios, no tiene que ver algo como que, no, si yo hago esto viene algo a cambio para mí. No, 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 no. En los caminos de Dios y en en lo poco que yo he aprendido, creo que cuando hacemos las cosas
con fe y sin esperar nada, vienen miles de bendiciones a tu vida. Claro. Porque no lo haces esperando, sin esperar nada a cambio. Y eso Dios lo ve. Fíjate, y sé que nos desviamos un poquito de lo que era el tema central, pero al final del día, y lo estábamos platicando hace poco, del Génesis al Éxodo hay un tema central, que es la redención del ser humano, ¿no? Dios tiene un plan para el ser humano. Entonces, y ese plan es un plan de amor. Y Dios no hace nada por nomás, porque sí, y siempre es algo con un propósito, y al final de todo es por amor. Y dice aquí de que el tema de la redención es un tema que los ángeles anhelan estudiar a fondo, y será la ciencia y el canto de los redimidos por los siglos de los siglos de la eternidad. O sea, aun cuando ahorita en la tierra debemos estudiar el plan de la redención, que es el tema central de la Biblia. Y aun cuando dejemos de estudiarlo aquí en la tierra, iremos al cielo y lo seguiremos estudiando por toda la eternidad. Y ese es el tema central, básicamente, y lo que hemos estado hablando de el amor de Dios, ¿no? Y que todo es por amor que lo hace Dios y por redimir a la humanidad. Claro que sí. De la misma forma que te sacó a ti de Venezuela y te trajo aquí, es todo por amor, tiene un plan. Del Génesis al Apocalipsis es el amor de Cristo hacia la humanidad, y todo lo ha hecho por amor, para redimir. Así que es algo muy bonito. Sí, saber que no fuiste tú, no fui yo quien caminé, quien pasé esa selva, no fui yo quien pasé cosas difíciles en el camino. No fui yo. Quizás yo fui esa persona que iba, que todos veían, pero el que estaba conmigo era Cristo Jesús. Amén. El que estaba a un lado cuidándome era Cristo Jesús. Y ya al tú darte cuenta de esas cosas, tú dices, por ejemplo yo, qué bendecido soy de tantas cosas que pasaron y que vi que pasaron a otras personas. A mí no. Y a otras personas no tampoco. Y me doy cuenta en este momento, me di cuenta ya desde mucho antes de la bendición de Dios que me dio y me cuidó por todo el camino, que es como dices tú, hay un propósito detrás. Y es que yo acepto su voluntad, Marta. Yo espero que Él haga su voluntad y que no busco nada a cambio. Solamente quiero que la gloria sea para Él. Amén, amén. Y fíjate, cuando abrimos nuestra Biblia, siempre debe ser así, con que el propósito de ese día o el propósito de nosotros al estudiar su palabra sea siempre con la voluntad de Dios, ¿no? Y muchas veces quizás nos detenemos o nos frenamos un poco de estudiar la Biblia porque decimos, bueno, es que está muy confusa, ¿no? Es que eso fue escrita como para los que hay que tener un doctorado para estudiar la Biblia, ¿no? Para entenderla. Sí, para entenderla, porque pues es que como que no le entiendo, ¿no? Entonces, y fíjate, dice aquí que la Biblia realmente no fue escrita para el erudito nada más, o sea, para aquellos estudiadores o científicos o doctorados en teología o en Biblia, sino de que fue escrita para la gente más humilde. Si el más humilde lo puede entender, como el más inteligente lo puede entender. Está escrita para todos. Está como para que el que apenas está aprendiendo a leer, como que para el que ya tiene lectura desde su barriga, desde su nacimiento. Porque sabes algo, Marta, es el Espíritu Santo es el que obra ahí. Y quizás un texto, como lo dije al principio, quizás un texto que tú leas y sea el mismo texto que yo lea, quizás el propósito que tú entendiste
El propósito no, lo que tú entendiste no sea lo mismo que lo mío, pero es para el mismo propósito, que es caminar con Cristo Jesús. Amén, amén, sí. Y fíjate, dice, no debemos conformarnos con el testimonio de cualquier persona con relación a lo que nos enseñan las Escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Tal como tú dices, no porque yo lo leí, lo voy a explicarlo, lo voy a entender de la misma forma que tú. El hecho de que nosotros, y estoy dando un ejemplo, el hecho de que nosotros estemos estudiando el camino a Cristo, lo estamos compartiendo con ustedes. Nosotros estamos compartiendo basado en lo que hemos estado entendiendo, sí. Pero si ustedes abren el camino a Cristo o estudian un texto de la Biblia, posiblemente entiendan algo completamente diferente y le den ejemplos o le den no sé, entendimiento diferente. Puede ser. Nosotros simplemente somos un instrumento que Dios nos está usando para esto y llegar a sus vidas. Y quizás no sea quizás lo que estamos diciendo no sea lo que tú estés viviendo. Claro. Quizás Dios nos está utilizando como instrumento para llevarte a este libro, a que lo leas y lo entiendas de tu manera en que el Espíritu Santo trabaja en ti. Sí, pero fíjate, y es una manera sencilla, ¿no? De aquellos que no tienen conocimiento profundo, ¿no? Pero es importante estudiar la Biblia a diario, porque así como si dejamos de hacer ejercicio nos atrofiamos, ¿no? Así de esa misma manera, y dice aquí, las facultades nobles de la mente pueden reducirse a causa de la falta de ejercicio en temas que demanden concentración de tal modo que lleguen a ser incapaces de comprender el profundo significado de la palabra de Dios. Si dejamos de estudiar la Biblia día a día, nuestra mente se atrofia en cuestiones espirituales y nos llegamos a, como dicen en inglés, plateau, y vamos a estancarnos en una vida o en un estado sedentario donde ya nos da igual, nos da lo mismo ir que no ir, estudiar que no estudiar, orar que no orar. Es porque, Marta, quizás en estos momentos sea difícil para algunas personas, pero sabes que Dios obra en ti de manera diferente que otras personas. Y si Él te utiliza de una manera donde tú puedas llegar a otras personas, donde quizás, como te dije antes, puedas darle unas palabras, ya es algo que está cambiando en ti. Tú lees la Biblia o lees un párrafo que el Espíritu en oración, tú lo llevas en oración antes de leer la Biblia y lees ese párrafo y quizá ese párrafo que leíste te haga hacer el bien para otras personas, que en cambio que si no lo haces y no tienes nada espiritual en ti, no te da igual las demás personas, no quieres hacer el bien, o quizás sí haces el bien, pero como de vez en cuando. Cuando leemos la Biblia o cuando leemos el Camino a Cristo, que lo estoy leyendo yo en este momento, Él nos va enseñando poco a poco muchas virtudes, su camino, su carácter. No queremos ser malas personas y queremos ser lo que Él fue, porque era un ser de amor, un ser noble, bondadoso, y eso es lo que queremos ser nosotros. Ahora, si tú estás buscando y viendo las cosas del mundo, cosas diferentes, que no son cosas buenas, ¿verdad? ¿Qué vas a adquirir de ahí? Pues son no cosas buenas. No cosas buenas, exactamente. Entonces, a eso quiero llegar. Busca más de Cristo, busca más de Él. Que así como vas viendo ese ejemplo que Él nos está dando y ese ser tan hermoso que es, tú vas a querer ser más como Él. Fíjate, dice aquí que no hay nada mejor para fortalecer el intelecto que el estudio de las escrituras. Ningún otro libro
es tan poderoso para elevar los pensamientos y dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si nosotros decimos, bueno, es que Einstein era un genio de los genios, ¿no? Sí. Pero como decíamos al principio, ni el genio de los genios usaba el 10% de su capacidad intelectual. Si nosotros nos podemos estudiar la Biblia y realmente escudriñar las Escrituras y tratar de descubrir los tesoros más preciosos que tiene en ellas escritas, el 10% Einstein se va a quedar hasta corto, ¿no? Sí, sí. Porque Dios tiene designado para nosotros para poder llenar y vuelve a regresar otra vez a lo que antes era el ser humano, antes de la caída, con un intelecto. Al fin, sí, sí, Marta. Y llevarlo de esa manera de que ahí está escrito de todo lo que debemos hacer, sus mandamientos y las cosas que pasaron en aquel entonces que fueron malas y cosas que no se deben hacer, ¿verdad? Él la dejó escrita para nosotros. Imagínate su amor hacia nosotros. Imagínate todo lo grande que es. Imagínate Dios que nos ama tanto, que dio a su único hijo por nosotros. Ese es el ejemplo que es más grande, creo yo, en las Escrituras. Sí. Y cuando estudiamos la Biblia, no debe ser de que leerlo así como que, ya salí del paso, ya terminé mis 30 minutos de estudio y ya vámonos. Porque realmente entonces no estamos obteniendo su beneficio. Como dice aquí, se obtiene muy poco beneficio del estudio apresurado de las Escrituras. Pues como decía, es como ir a un gimnasio. Si yo nomás le doy como así, y voy corriendo 3 minutos y ya fui a hacer ejercicio. Pues óyeme, ¿qué beneficio es? Posiblemente una poquita, pero el beneficio en realidad está de que me voy a concentrar en hacer la rutina Diaria. tal y como debe de ser. Exactamente. Y es así, Marta. Así es la vida y queremos que ustedes, hermanos, sean como más parte de Cristo Jesús. Adopten su carácter. Adopten las cosas buenas y las virtudes que Él nos da a nosotros. Porque eso es lo que queremos, ser lo más positivo posible y hacer el bien a otras personas. Y estudiar la Biblia, básicamente, como dice este capítulo, estudiar la Biblia a conciencia, a saber y escudriñar lo que Dios tiene para nosotros. Y algo muy sencillo dice, y nos da un ejemplo, ¿no? Dice, cuando tengas la oportunidad, léela. Graba sus versículos en tu memoria. Aun cuando camines por la calle, puedes leer un texto y meditar en él. Así quedará grabado en tu mente. Tal como lo hacemos con los niños, ¿no? En las clasecitas de escuela sabática, tienen un versículo de memoria cada semana. Y por muy está chiquitito, pero el propósito es meditar en él, en ese versículo y estar repitiéndolo para que quede grabado en la conciencia de cada uno de los pequeñitos, ¿no? De esa forma, así sencilla es lo que nos recomienda, ¿no? De estudiar y leer un pequeño versículo, meditar en él durante el día, aun cuando estemos caminando, meditar en él y grabarlo en nuestro corazón y a ti quedará grabado. Sobre todo eso, Marta, grabarlo en nuestros corazones. Y ¿sabes qué tan bonito es eso, verdad? Que a un niño se le enseñe un versículo y le quede grabado desde niño, porque quizás cuando uno crece o se descarrila o lo que sea, la juventud, lo que sea, pues, te puedes descarrilar a un lado, pero eso te queda grabado en tu corazón. Y quizás tú puedes estar a un costado del camino de Dios, ¿verdad? Pero tú te pones a pensar, me imagino que habrá muchas personas que les haya pasado eso. Tienen un versículo grabado,
o unas palabras que en algún pasado, cuando estaban niños, le dieron. Y ya se ven como en esa vida mala o en lo que sea que estén haciendo. Y yo me acuerdo cuando esto. Me acuerdo del versículo este. Y voy a volver al camino de Dios. ¿Por qué? Porque ya la semilla está puesta. Ya están puestos. Dice, instruye al niño en su carrera para aun cuando fuere viejo, no se apartare de ella. Instruye al niño básicamente en el camino de Dios para cuando ya fuere viejo, Ya. aun cuando se descarríe, no se va, No, se nos sale. porque se va a regresar, se va a regresar. Aquí, en el corazón. Está escrito en el corazón, así es. Y pues me gustaría terminar con esto, con este texto. Dice, cuán grande es la estima de Dios hacia la raza humana, que dio a su Hijo para que muriera por ella, y les envía su Espíritu para que sea el maestro y la guía constante del hombre. Qué bonito saber que tenemos esa guía constante que es el Espíritu Santo, No estamos que, solos, Juan. que no estamos solos desde Estamos que Cristo lo envió a esta tierra para que nos guiara y fuera a compañía para el ser humano. Jamás se ha apartado y jamás se apartará de nosotros. Y si nosotros oramos y le pedimos que nos guíe al estudiar su palabra, Él lo va a hacer. Amén. Hacen mal. Así que, pues, hemos terminado una vez más otro capítulo de este estudio del Camino a Cristo. Esperemos a que les ha estado gustando. Ya nos quedan bien poquitos capítulos. Son 13 capítulos en total. Ya terminamos el 10. Nos quedan 3 capítulos más. Pero no porque se vaya a acabar el libro, nos vamos a terminar con programación. Vamos a seguir presentando diferentes temas más a futuro. Pero como le decimos cada semana, que suscríbanse si no lo han hecho, píquenle a la campanita para que reciban las notificaciones y también denle un like, compartan estos de videos para que otras gentes se puedan llenar y puedan ser de bendecidas de igual manera como lo han estado haciendo ustedes y como lo estamos haciendo nosotros al estar presentando estos videos. Y pues, ¿qué tal si terminamos con una oración? Bueno, la haré yo, la verdad. Perfecto. Padre, que estás en los cielos, Señor, gracias por hacernos llegar y utilizarnos como instrumento para otras personas, Padre. Saber que, Padre, no estamos solos, que nunca estamos solos, que siempre está el Espíritu Santo con nosotros, Padre. Que tú estás con nosotros, Señor, nos hace muy bendecidos, Padre. Nos hace saber el amor que tienes hacia nosotros, tus hijos. Señor, bendice a todas esas personas que nos están viendo, Padre, en este momento. Y hazles saber, Padre, que ellos no están solos y que de cualquier situación ellos van a poder salir. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí, Padre. Guíanos y haznos mejores cada día. Haznos a tu semejanza, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.